Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: «Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Hola amigos y amigas, la misericordia es la enseñanza fundamental, el corazón del anuncio del Evangelio. Pero cuando decimos que Dios es misericordioso, ¿qué queremos decir? Pensemos que la salvación no se limita a redimir al hombre del pecado. De hecho, la principal obsesión de Dios no es el pecado. En el ministerio de Jesús, ¿qué vemos? Que Dios está más preocupado del dolor del ser humano que de su pecado. La misericordia no es una especie de desliz buenista de Dios, sino que es la conmoción íntima de las entrañas ante todo aquello que desfigura, que amenaza al hombre, la humillación, el dolor, el sufrimiento, el pecado, la muerte. El pecado del hombre a Dios no lo indigna, sino que lo conmueve. El pecado no hiere a Dios, hiere la condición humana, no ofende a Dios, es una autodestrucción. Ante el pecado del hombre, Dios no reacciona castigando, sino que reacciona sanando. Su gracia es su misericordia. Podríamos decir que se identifican. Podríamos incluso decir que estar en gracia no es otra cosa que ser destinatario, objeto de su misericordia. Cuando miramos el ministerio de Jesús, vemos totalmente la manifestación de las entrañas de la misericordia de Dios. Y esto es importante a la hora de pensar en nuestra conversión pastoral, de lo cual hoy hablamos mucho en la iglesia. Las opciones fundamentales, las opciones pastorales, deben dejar traslucir a un Dios antropocéntrico, porque no pone al centro el celo por su gloria. Esto lo dejaríamos a un lado, sino que se despoja, no tiene otra preocupación que las lágrimas del hombre. Hoy vamos a ver estas parábolas de la misericordia. Vemos el Jesús de Lucas que es presentado yendo o viniendo de un banquete. Jesús aparece sentado a la mesa con los publicanos y los pecadores. Mientras el Jesús de Juan está sentado solo con los amigos, nunca con los pecadores públicos, Lucas presenta a un Jesús rodeado de los pecadores. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, Jesús ya dice que el médico viene a sanar no a los sanos, sino a los enfermos. Y sentarse a la mesa con alguien es estar en comunión de vida con él. Fijémonos qué distinto es el concepto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo primero alaba al justo que no sigue el camino de los malvados, ni toma asiento con ellos. El malvado no es huésped de Dios, va a decir el Salmo 5. No es posible compartir la vida con un pecador. Jesús tiene otra actitud. Las tres parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, estas tres parábolas
se dirigen a los escribas y fariseos, tal como nos dice la introducción de hoy. Estas tres parábolas forman un todo. Hoy nosotros vamos a detenernos solo en la parábola de la oveja perdida y encontrada y luego la dracma perdida y encontrada. ¿Dónde está el énfasis en estas parábolas? En el pastor que va a buscar la oveja perdida, en la mujer que pone la casa pata para arriba para buscar la dracma que se le ha perdido. Esto es importante. Hay un mismo verbo que aparece en las tres parábolas, que es el verbo encontrar. El volver a encontrar hace palidecer la gravedad de la falta. Lo dice el libro del Apocalipsis, todo lo de antes pasó. Diríamos que no hay comparación entre el hecho del reencuentro y la etapa de la vida perdida. Entonces el hombre no se define ni se encasilla en sus antecedentes penales. Pablo de Tarso no es llamado el fariseo, sino el apóstol. Claro, para esto hay que tener un corazón muy amplio. En las dos primeras parábolas, estas parábolas gemelas, el desenlace de la oveja y de la dracma encontradas supone la iniciativa de un pastor y la mujer para encontrarla. Fijémonos en la oveja. La oveja se perdió, simplemente no está más. El pastor asume el riesgo de dejar las 99 e ir detrás de la oveja extraviada. No se dice si la oveja está herida, si está lastimada, solo que la carga sobre sus hombros. Podríamos pensar que hay abrazos que curan todo. Como dice un escritor chileno, un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo. Veamos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 11 y 12, se nos habla en esta dirección. Así habla el Señor, dice el profeta. Aquí estoy, yo mismo voy a buscar mi rebaño, me ocuparé de él. Continúa el texto en esta misma dirección. Veamos ahora dos detalles acerca de esta parábola de la oveja perdida y encontrada. El primer detalle, las ovejas no ven muy lejos. Las ovejas solo ven 7 u 8 metros y tienen un pésimo sentido de orientación. Por eso cuando se pierde una oveja no fácilmente vuelve al rebaño. El otro detalle tiene que ver con una costumbre del mundo pastoril. Siempre hay una oveja que se separa del rebaño comportándose de forma extraña o rebelde. Y por eso existen los perros ovejeros que las ayudan a regresar al rebaño. Pero eso no es lo más interesante, sino que si la oveja se pierde, esta oveja se va una vez, bueno, no pasa gran cosa. Pero cuando la oveja se va por segunda vez, las cosas se complican, porque seguro que esta oveja se va a ir por tercera vez. Y cuando esto sucede, el remedio es muy cruel, pero muy necesario. El pastor quiere ser un buen pastor y cuidar a la oveja, y quiere prevenirla de peligros y que se vuelva a perder. Entonces, ¿qué hace el pastor? Debe fracturarle, romperle la pata a la oveja que se ha escapado 3 veces para que aprenda la lección. Esta era la costumbre. Pero lo más interesante es por qué lo hacen. Es porque entonces esa oveja nunca más se va a separar del rebaño, sino que al contrario se va a generar una relación tan especial y cercana entre el pastor y la oveja, a tal grado que nunca más esa oveja va a buscar separarse, porque el pastor necesita tener la oveja cerca para ir cuidándola y curándola. Esto es importante. Esto hace que al final esa oveja no quiere nunca más escapar, sino permanecer al lado de su pastor, que la va a llevar luego a pastos seguros y que nunca más va a correr entonces el riesgo, porque aprendió a vivir en unidad con su ser oveja y con su rebaño. Veamos en nuestra vida las crisis de la vida de un cristiano, podríamos decir la pata rota de cualquier persona, tiene esta similitud metafórica de fracturarnos la pata y de entonces quedarnos incapacitados. La crisis de la vida, la crisis que la vida misma nos presenta, la crisis es para el crecimiento. Pero la parte que
parece ser más cruel, es donde el pastor le fractura la pata a la oveja porque sabe que es lo que necesita para sanar y para nunca más separarse de su lado. Esto es muy simbólico con las crisis de la vida de una persona donde, diríamos, la fractura de la pata de la oveja puede ser para una persona el tocar fondo en alguna situación que se ha venido arrastrando con el tiempo. Entonces, el pastor que cuida de la oveja y permite que toquemos fondo es el mismo buen pastor que viene a nuestro auxilio para sanarnos con su amor. Ahora veamos la segunda parábola, la segunda que habla de la mujer que perdió la dracma. En esta segunda parábola también hay una movilización para encontrar la dracma que se ha perdido. La mujer enciende la lámpara, barre la casa, la busca de modo diligente. Una dracma equivalía al pago de un día de trabajo. Creo que esta parábola puede inspirarnos a la hora de pensar un programa pastoral en la comunidad cristiana, en la iglesia. La comunidad cristiana debe salir, debe encender la luz, debe echar luz, debe barrer la casa, buscar hasta encontrar. La iglesia es una comunidad engendrada por el dinamismo del Espíritu, que siempre nos pone en acción. El Papa Francisco dice, cuando no caminamos, nos detenemos. Al mismo tiempo, el cardenal Martini, arzobispo de Milán, decía, la iglesia se ha quedado atrás unos 200 años. ¿Cómo es posible que no se mueva? ¿Tenemos miedo en lugar de coraje? Esta pregunta hace el cardenal Martini con mucha razón. Cuando hay miedo y desconfianza, entonces es comprensible que se tienda a mirar atrás, se carezca de coraje para encender la luz en la propia casa, para ver mejor, para ver más lejos. Hoy disponemos de tantos medios para repensar, reformular, profundizar nuestros dogmas, el depósito de la fe, sin tener que atormentar nuestra inteligencia, como dice Simeon Joffre, ni tener que atormentársela a aquellas personas que están invitadas a acoger el Evangelio. Ya no estamos más ante la situación de la oveja en el redil que escucha una sola voz. La oveja de este siglo salió del recinto, conoce el mundo, ha escuchado otras voces, se forma, piensa, razona. La oveja perdida de este tiempo no es solo la oveja descarriada moralmente, sino también aquella que quizá incluso nosotros hemos corrido o hemos espantado, o aquella oveja que se ha desencantado, que no ha encontrado respuestas convincentes. Frente a este Evangelio podemos concluir con una bonita frase de Leonardo Boff. Así de humano solo podía ser Dios. Hasta la próxima.